Buenos días, mi nombre es Cintia Sapienza, soy licenciada en Psicología y en el día de hoy les voy a estar dando esta clase sobre abordajes cualitativos de investigación en salud. Bien, antes de meternos de lleno en lo que son las metodologías cualitativas, vamos a revisar brevemente los paradigmas que sustentan las metodologías cuantitativas y cualitativas para saber de dónde vienen estos abordajes. Uno intuitivamente podría pensar, bueno, cuáles son algunas diferencias entre unos y otros, sin embargo no resultan tan claros cuando uno va a la práctica. Entonces, por eso es necesario ver estos paradigmas para saber qué posicionamiento tomamos como investigadores al momento de realizar un abordaje de una problemática de salud. Bien, el abordaje de los paradigmas de la ciencia es muy amplio, lo vamos a ver de forma muy resumida, sirviéndonos de este autor, Ramos. De todas formas, al final de la clase van a poder ver toda la bibliografía que utilicé y si lo pueden consultar este texto en línea. Yo hice esta adaptación en forma de cuadro de la revisión sistemática que hace este autor de estos 4 paradigmas de la ciencia, los cuales analiza en función de estas 3 preguntas que ustedes pueden ver a la izquierda. La primera pregunta es ontológica y refiere a, bueno, cómo conceptualiza o cómo entiende la realidad cada uno de estos paradigmas. La segunda pregunta es epistemológica y refiere a cómo es la relación entre el investigador o la persona que quiere conocer ese objeto de estudio y ese objeto de estudio propiamente dicho. Y la última pregunta es metodológica. ¿Cómo hace? ¿Qué camino sigue el investigador para conocer ese recorte de la realidad? Bien, para el positivismo la realidad es totalmente aprehensible porque es algo externo al sujeto y el sujeto o el investigador simplemente tiene que acercarse y querer entenderla aplicando las leyes y mecanismos de las ciencias naturales que son las que rigen a la realidad. Por lo tanto, el investigador y el objeto son independientes, no se influyen mutuamente y la relación es meramente objetiva. Em, ¿Cómo hace el investigador para conocer esta realidad? Simplemente midiéndola. Aplica un modelo experimental, un análisis estadístico y ahí puede comprender la realidad que le interesa. El pospositivismo es una forma más flexible del positivismo. Dice, bueno, está bien, hay una realidad que es externa al investigador, se rige por las leyes exactas de las ciencias naturales, pero no puede ser completamente aprendida, no puede ser completamente conocida. Entonces sigue habiendo un dualismo y un objetivismo, pero es modificado. El investigador y el objeto se influyen, por lo tanto los resultados son probablemente verdaderos. Es por eso que la metodología es con falsación de hipótesis. Es verdadero, digamos, hasta que se demuestra lo contrario. Sigue utilizando los métodos estadísticos, los modelos experimentales, pero como entiende que hay una porción de esa realidad que no puede comprender, puede utilizar e incluir una metodología cualitativa siempre y cuando esté reducida y supeditada a el dato duro, el dato cuantitativo, que es lo que le interesa al pospositivismo. Por otro lado, tenemos la teoría crítica. Para esta teoría, la realidad es un complejo de relaciones y vínculos entre distintos factores, lo social, lo político, lo cultural, lo económico, lo étnico, el rol de género, entre otros, y por lo tanto de relaciones de poder, en donde está inmerso el sujeto, tanto el sujeto que investiga como aquellos que son investigados, la población, o el recorte de objeto que le interesa a ese investigador. Por lo tanto, hay una interacción entre el investigador y el objeto investigado, que todos están inmersos en esa relación compleja de poder. Por lo tanto, la metodología que utiliza es cualitativa, pero de investigación-acción. Al mismo tiempo que intenta conocer esa realidad, aplica o interviene para la emancipación de los sujetos que estén dentro de esa realidad. Por otro lado, y por último, tenemos el constructivismo, que dice, bueno, no niega que hay factores que intervienen y que se relacionan, pero dice, la realidad es construida por los sujetos. Entonces, la relación entre el investigador y el objeto que quiere conocer tiene que ver con estos significados que construyen los mismos humanos.
Por lo tanto, la interacción entre el sujeto y el objeto de estudio es fluida y mutuamente influenciada. Aquí es donde entran, digamos, de lleno y por completo los diseños cualitativos que permiten conocer esa realidad construida a partir de los significados que le dan los sujetos al mundo que los rodea. Bueno, entonces, en síntesis, ¿qué son los abordajes o metodologías cualitativas? Para María Cecilia de Sousa Minayo, estas son entendidas como aquellas capaces de incorporar la cuestión del significado y de la intencionalidad como inherentes a los actos, a las relaciones y a las estructuras sociales, siendo estas últimas consideradas tanto en su advenimiento como en su transformación como construcciones humanas significativas. Entonces, tenemos una definición de lo que es la metodología cualitativa. Vamos ahora a tratar de desmenuzarla con este cuadro para poder ir acercándonos a cómo se aplica en una investigación. Bien, ¿cuál es la meta de una investigación que utiliza esta metodología? Es describir, pero acá puede ser una salvedad, porque también las metodologías cuantitativas describen utilizando justamente la estadística descriptiva. Ustedes saben que existe estadística descriptiva y estadística analítica. En este caso, nosotros no vamos a cuantificar o contabilizar nada. La descripción es a través de la palabra, ¿sí? Porque vamos a comprender e interpretar esos fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por la experiencia de los participantes de nuestro estudio. En este sentido, perdón, y voy a hacer una salvedad también, porque muchas veces, además de describir, se puede intervenir. Esto que veíamos recién con los paradigmas, si nos posicionamos desde la teoría crítica y realizamos una investigación-acción, al mismo tiempo que intentamos comprender esos fenómenos, estamos interviniendo. Entonces puede ser que la meta también sea intervenir y modificar algo de ese fenómeno o de esa experiencia o de esa realidad. Bien, ahora sí, la lógica. ¿Cuál es la lógica? Es inductiva, va de lo particular a lo general, pero lo general no en el sentido estadístico de una verdad para todos. Junto con esta idea de que la realidad es una construcción, también está en juego, digamos, la cuestión de la verdad, de si hay una única verdad o una respuesta verdadera a lo que nosotros, al problema que estamos investigando. Para la metodología cualitativa no hay una verdad, hay múltiples verdades, porque hay múltiples significados y percepciones de esas realidades. Entonces, en ese sentido, la generalización que uno haga de esa interpretación del fenómeno tendrá que ver con que es una verdad posible o una de las interpretaciones posibles de ese fenómeno. En ese sentido, no es una generalización acabada o cerrada, sino siempre sujeta a modificaciones y a transformaciones. Bien, el diseño de la investigación entonces es abierto, es flexible y es construido durante el trabajo de campo y acá reside justamente la rigurosidad de la metodología cualitativa. Muchas veces se cree que esto es lo contrario, ¿no? Como es flexible, como es abierto, entonces no es riguroso. No, es todo lo contrario. Yo como investigador tengo que reflexionar y ser flexible en mis metodologías para ir adaptándome a esas interpretaciones o a lo que yo encuentro en el campo respecto de mi problema de investigación. En este sentido, la muestra no es representativa en términos numéricos, no es representativa en términos de cantidad de personas, sino en la cualidad. Y esto también hace a la rigurosidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que especificar en mi investigación o justificar por qué elijo esta muestra, quiénes son estos sujetos, en qué sentido la cualidad de lo que me ofrecen sus testimonios o su palabra sirve a interpretar ese fenómeno o ese problema que estoy estudiando. Bien, ¿y cuál es la perspectiva del investigador en el análisis de los datos? Es interna, entendiendo que el investigador es un sujeto y que la relación con su objeto,
que, mejor dicho, no es con su objeto, sino es una relación sujeto-sujeto. Por lo tanto, la subjetividad está ahí siempre presente. Por eso es interna, está inmerso en esa realidad o intenta sumergirse en la realidad de esa población a la que está estudiando. Y por lo tanto, también como parte de la rigurosidad de su investigación, tiene que dar cuenta de sus presupuestos o de sus creencias para no terminar interpretando de esa realidad lo que él ya sabía o lo que él ya presuponía de ese problema. Exponerlos, dar cuenta de eso y ser flexible y reflexivo respecto de eso que va encontrando es justamente lo que le da la rigurosidad a la metodología. Bien, llegados a este punto, ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿qué tienen que ver las metodologías cualitativas con los problemas que nosotros queremos investigar en el campo de la salud? Y para eso nos vamos a servir de esta definición de Sousa Minayo que dice que en el campo de la salud se vivencia la complejidad de los objetos de estudio, pues la abarcativa área biomédica no puede prescindir de la problemática social, dado que el cuerpo humano está atravesado por las determinaciones de las condiciones, situaciones y estilos de vida. En este sentido, creo que se entiende perfecta la definición, ustedes lo deben vivenciar en su práctica cotidiana, muchas veces ante problemas que podrían ser sencillos de resolver, aplicando una medicación o determinado tratamiento, muchas veces no son tan sencillos por todas las otras cuestiones que complejizan y problematizan la situación de salud de esa población que acude a nuestros centros de salud. Y voy a aprovechar acá para hacer una salvedad respecto de algo que generalmente genera mucho embrollo y confusiones. Se suele pensar que las metodologías cuantitativas vienen de las ciencias naturales y por lo tanto las cuestiones biomédicas responden a esa metodología y que la metodología cualitativa responde a problemas sociales o de las ciencias sociales. Sin embargo, yo puedo abordar una problemática social con una metodología cuantitativa. Y con esto me voy a referir a la encuesta. Muchas veces se piensa que la encuesta es una metodología cualitativa y no lo es. ¿Por qué? Porque la encuesta no tiene una pregunta con opciones predeterminadas. Y luego lo que se hace es cuantificar la cantidad de veces que fueron elegidas una u otra opción de cada una de las preguntas. Si yo cuantifico los resultados, eso no es metodología cualitativa. Entonces, la encuesta no es metodología cualitativa y sí se pueden utilizar para problemas sociales, se suelen utilizar de hecho para problemas sociales metodologías cuantitativas. ¿Cómo se decide cuál es el abordaje más acorde a mi investigación? Sampieri nos ayuda en esta decisión y nos dice que el proceso de investigación y las estrategias utilizadas se adaptan a las necesidades, al contexto, a las circunstancias, a los recursos, pero sobre todo al planteamiento de nuestro problema de investigación. Es decir, que en última instancia es el recorte, la justificación y la delimitación del problema que yo haga el que va a determinar cuál es la metodología más acorde o más útil para responder a esa pregunta de investigación. Eh, cada vez más se está entendiendo que se requieren de metodologías mixtas, tanto cuantitativas como cualitativas, para el abordaje de los problemas en salud, dada la complejidad de los mismos. Y con esto derribamos también un poco este mito de que si yo estoy posicionada como investigadora en determinado paradigma, no me puedo servir de las ventajas que ofrece otra metodología. En este sentido, más allá de que la investigación es sistemática por definición y tiene una serie de pasos que cumplir, cómo yo arme mi proyecto de investigación y cómo piense el problema y el diseño metodológico es lo que me va a facilitar luego ir al campo y abordar esa pregunta. Vamos a revisar el proceso de investigación en salud y vamos a ir haciendo algunas salvedades que son específicas de los proyectos de investigación que utilizan metodología cualitativa. Como ustedes seguramente saben, porque seguramente están familiarizados con esto, todo proceso de investigación empieza con la escritura de un proyecto de investigación.
Estos proyectos son documentos que tienen distintos apartados. Empiezan con un título, luego hay un planteamiento del problema en donde se revisan los antecedentes de ese tema, se identifica, se delimita y se justifica ese problema de investigación. Es también en donde uno formula la pregunta o preguntas de investigación. Luego hay un marco teórico, que es la forma en la que quien investiga conceptualiza ese problema y lo aborda, cómo va a interpretar los resultados. En el caso de las investigaciones cuantitativas, es también donde se definen las variables, donde se definen teóricamente. Sin embargo, esto también genera confusión porque en metodologías cualitativas nosotros no utilizamos variables, utilizamos categorías de análisis o dimensiones de análisis, y es en el marco teórico en donde se definen o conceptualizan. Luego hay un apartado que son objetivos generales y específicos, un apartado de hipótesis, que como vimos con los paradigmas, en el caso de las metodologías cuantitativas, la hipótesis se refuta o no y eso tiene un valor y una consecuencia estadística. En el caso de las metodologías cualitativas, la hipótesis puede estar o puede no estar. Puede ser un apartado en donde el investigador aproveche para dar cuenta de sus presupuestos o las ideas previas que cree que son con lo que se va a encontrar en el campo, o puede ser que no utilice ese apartado y que lo especifique, por ejemplo, en el marco teórico, que se sirva de los conceptos teóricos para dar cuenta y de su postura respecto de lo que va a encontrar en el campo. Entonces, la hipótesis puede o no estar. Luego hay un apartado de materiales y métodos, que es donde uno especifica el diseño de la investigación, delimita la población, la unidad de análisis, los instrumentos de recolección de datos, etc. Generalmente también en los proyectos de investigación tienen un apartado de plan de análisis, consideraciones éticas, una descripción del equipo de investigación, cronograma, presupuesto, bibliografía, etc. De todas formas, los apartados de los proyectos de investigación generalmente están supeditados o deben adecuarse a lo que pida el ente financiador o a quien nosotros le vamos a presentar ese proyecto para que nos financie la investigación. En el caso de que se presenten, por ejemplo, a becas o si tal proyecto de investigación corresponde con lo que nosotros necesitamos para obtener un título de magíster, de doctorado, de especialización. Por ejemplo, en el caso de las tesis. Entonces, los proyectos muchas veces tienen que adecuarse a las estructuras que nos indican los entes que nos financian o los entes que luego nos darán los títulos de doctores, de especialistas, etc. Y algo muy importante es, tanto en las investigaciones cuantitativas como cualitativas, el proyecto de investigación debe ser evaluado y aprobado por comité de ética. Se suele pensar que la investigación cualitativa, como corresponde a una investigación de bajo riesgo para la salud de la población a la cual investigamos, no tiene que pasar por comité de ética, porque bueno, ¿qué daño le puede hacer a alguien responder unas preguntas? O incluso muchas veces pasa también con metodologías cuantitativas, por ejemplo, bueno, quiero aplicar una encuestita, ¿no? Como que la encuestita no puede generar daño, entonces no tiene que pasar por comité de ética. Esto no es así, porque el comité de ética evalúa todos los apartados del proyecto de investigación, no solo respecto del potencial daño, que aunque sea bajo, puede existir. Por ejemplo, no sé, si nosotros estamos haciendo preguntas sobre una temática que generalmente son sensibles porque estamos analizando o estamos estudiando problemas de salud, hablar de eso a la persona le puede generar o no determinado malestar, que por más pequeño que sea, tiene que ser evaluado y aprobado por un comité de ética. Eh, Bien, entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos la aprobación del comité de ética y que tenemos el ok de, vamos a suponer que ganamos la beca o que la universidad con la cual estamos cursando nuestra maestría doctorado nos da el ok para avanzar con la tesis? Ahí vamos a el desarrollo de la investigación en sí, vamos y recolectamos los datos y los analizamos. Puede ocurrir que yo los datos ya los tenga recolectados. Por ejemplo, si quiero hacer un análisis de historia clínica. De historias clínicas puede ser una, puede ser varias, de acuerdo a la metodología que utilice. Eh,
esos datos ya están recolectados. Entonces, en ese caso es un poco a la inversa. El dato ya está recolectado y tengo que armar un proyecto de investigación en función de lo que ya fue, de los datos que ya tengo. De todas formas, por más que los datos ya hayan sido recolectados, tiene que pasar por comité de ética antes de analizarlos, porque otras de las funciones del comité de ética es analizar que los mecanismos por los cuales se anonimizan los datos de los participantes o la información de esa población correspondan con las consideraciones éticas, con los reglamentos y las recomendaciones nacionales e internacionales. Bien, ¿qué se hace después que se analizaron los datos? Bien, se escribe el reporte que va a ir al ente financiador o, en el caso de la tesis propiamente dicha, y o el artículo científico que va a ser lo que luego se publique en una revista científica. ¿Cómo realizamos el trabajo de campo y cuáles son las fuentes de datos de las metodologías cualitativas? Como hablábamos antes, a veces tenemos datos que ya fueron recabados y en ese caso son fuentes secundarias y a veces tenemos que ir a recabar esos datos que son específicos para responder a nuestro proyecto de investigación. En ese caso, pues, las fuentes son primarias. Quizás la metodología privilegiada de los abordajes cualitativos es la entrevista. La entrevista se realiza individualmente a las personas y se utiliza una guía. Esa guía tiene preguntas semi-estructuradas, es decir, que se realizan de la forma más abierta posible para tratar de que la persona entrevistada se explaye lo más que pueda en esa respuesta. Como ya dijimos antes, si las preguntas están armadas de forma tal que la persona responda por sí o por no, eso no es una entrevista, es una encuesta. Y si tiene que responder opciones predeterminadas, menos aún. O sea, también eso es una encuesta y no una entrevista. La duración de una entrevista va a depender del largo de nuestra guía de preguntas, obviamente. Muchas veces a la persona le cuesta responder a las preguntas y responde muy acotadamente, entonces es posible que nosotros tengamos que entrevistar a más personas para obtener esa información. De estas cosas o en estas cuestiones es cuando hablábamos de que es flexible el trabajo de campo, ¿sí? En la investigación cualitativa. Puede ser que yo entreviste a alguien que responde muy acotadamente, que no tiene muchas ganas de profundizar en eso, a pesar de haber consentido participar. Entonces, bueno, voy a requerir quizás otras entrevistas para ahondar más en este tema. Una forma de entrevista que es muy extensa y muy pormenorizada tiene que ver con un diseño de investigación cualitativa que responde a métodos biográficos. Hay una forma específica que es entrevistar a la persona de manera pormenorizada y muy extensamente respecto de su historia de vida. Eh, Esto puede incluso realizarse en distintos días, ¿no? Como, bueno, tener, no sé, 4 horas de entrevista un día y al día siguiente completar la entrevista. En este caso, como es muchísima la información que se obtiene de cada una de las personas, no se suele entrevistar a demasiadas personas, ¿sí? Como que la muestra es menor, pero porque es muy enriquecida cada una de las entrevistas que se realizan. Muchas veces también lo que ocurre es que se entrevista a una población y también a informantes clave. Los informantes clave son personas que por su expertise o por su trabajo o por el posicionamiento que tienen respecto de ese problema de investigación, tienen información muy valiosa que dar. Entonces, a veces uno hace entrevistas, varias entrevistas a una población y 2 o 3 entrevistas, o un poquito más, 3 o 4 entrevistas a informantes clave que nos dan información que suma o que nos da otro punto de vista respecto de la población objetivo de nuestra investigación. Otra forma de obtener datos son a través de los grupos de discusión o focus group.
Generalmente son de entre 6 y 12 personas y hay dos moderadores. Alguien que es quien está moderando propiamente dicho y otra persona que toma notas y hace de soporte a quien está moderando la discusión en ese momento. También hay una guía de preguntas que son preguntas o disparadores justamente de la discusión. Lo que se quiere intentar en esta modalidad es que las personas realicen intercambios y es muy enriquecedora cualitativamente porque, a diferencia de las entrevistas individuales, muchas veces las personas cambian de opinión o añaden información luego de escuchar a otros. En ese intercambio se va enriqueciendo lo que se tiene para decir. Entonces, puede ser que con uno o dos grupos de discusión de, por ejemplo, 2 horas o 1 hora y media, se obtenga información que cualitativamente es mucho más relevante que quizás con, no sé, 9 entrevistas de 1 hora cada uno. Por supuesto que, como hablábamos antes, depende de mis posibilidades, del contexto y de los recursos que yo tenga para llevar a cabo una metodología u otra. Otra cuestión que a veces suele ser complementaria de las entrevistas, especialmente en los abordajes que generalmente hacen los antropólogos, es la observación participante y no participante. Es decir, que el investigador se sumerge en el mundo de esa población a la que le interesa conocer. Eh, y mediante la observación participante o no participante, toma notas que luego también son analizadas junto con las entrevistas, los grupos de discusión. Es decir, no son privativas o mutuamente excluyente este tipo de diseños de investigación o de forma de recabar datos. Se pueden combinar de acuerdo a lo que yo necesite recabar, a cómo quiera responder a cada uno de mis objetivos o cómo pueda responder a cada uno de mis objetivos, etc. Bien, entonces, decíamos también que tenemos fuentes secundarias, que son los análisis de documentos. ¿Qué son los documentos? ¿Cualquier cosa es un documento? No. ¿Cualquier cosa puede ser un corpus documental? No. Lo tengo que especificar, justificar y eso tiene que ser también, como decíamos antes, aprobado por un comité de ética. Puede ser que yo utilice eh, historias clínicas y haga un análisis de historias clínicas, pero depende de la información que tenga de esa historia clínica o del análisis que yo quiera hacer, puede ser que me sirva para una metodología cualitativa o no, porque puede ser también que se haga un análisis cuantitativo de historias clínicas. También otra cuestión que puede ser analizado como documento son, por ejemplo, normativas, leyes. Yo puedo utilizar eso como corpus documental, por supuesto justificado con criterios de inclusión y de exclusión en nuestro proyecto de investigación. Y algo también que a veces se suele pensar o que genera confusión es que las revisiones sistemáticas únicamente pueden ser cuantitativas y mediante métodos estadísticos. Y eso no es así. Puedo realizar una revisión sistemática de artículos científicos publicados que respondan a una metodología cualitativa, ¿sí? Siempre y cuando yo pueda tomar o pueda definir bien cuáles artículos me sirven a mí para mi análisis de investigación. Para profundizar en la cuestión del análisis de los datos cualitativos, vamos a primero hacer algunas aclaraciones. La primera es que ocurre que a veces se confunden los abordajes cualitativos y las formas de análisis de los datos cualitativos con la utilización de variables cuantitativas en investigaciones de abordajes cuantitativos. Esto parece un trabalenguas, pero lo vamos a desmenuzar. Como mencionábamos antes, en las metodologías cuantitativas se usan variables, pero estas variables, para operacionalizarlas, a veces se las define como cualitativas, de acuerdo a la naturaleza de esa variable. ¿Cuáles son las variables cualitativas en abordajes cuantitativos? Por ejemplo, nacionalidad, en donde hay una serie de opciones posibles para esa variable. Otra puede ser género, por ejemplo.
Que la variable sea cualitativa no quiere decir que nuestra investigación sea cualitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a ocurrir es que se va a contabilizar la cantidad de personas de nacionalidad argentina, de nacionalidad brasilera, etcétera, ¿sí? Se entiende, si uno cuantifica resultados, no estamos en un abordaje cualitativo. En este sentido, y como venimos diciendo a lo largo de esta clase, utilizar métodos de recolección de datos cualitativos para luego contabilizar datos o realizar una estadística en el análisis no responde a una metodología cualitativa. Perdón la insistencia en esto, pero son errores muy comunes que en el diseño o en el armado o la escritura de los proyectos de investigación suelen generar confusión. Incluso si yo utilizo un método de recolección de datos más privilegiado de las metodologías cualitativas, como puede ser una entrevista abierta, si yo luego voy a contabilizar datos, no tiene sentido, no responde a una metodología cualitativa. El análisis de los datos también tiene que ser pensando en categorías de análisis, en conceptos o en dimensiones de análisis. Bien, para el análisis de los datos cualitativos, que por supuesto también va a depender de nuestro diseño metodológico y nuestro marco teórico, yo armé acá una lista de posibles formas de analizar, o quizás las más utilizadas. Puede ser que haya otras o que uno investigue y encuentre otras formas novedosas o que incluso cree una forma novedosa de análisis. También esto depende mucho del armado de los equipos de investigación. Si yo estoy investigando en equipo y en mi equipo hay alguien que viene, por ejemplo, de la sociología o que viene del área más lingüista, puede ser que yo pueda utilizar en mi análisis cualitativo otras formas de abordar esos datos. Quizás el más utilizado es el análisis de contenido, en donde uno recorta, no recorta, sino que señala en esa desgrabación de la entrevista o del grupo focal esas oraciones o párrafos que tienen un núcleo de sentido. Entonces vamos a suponer que tenemos como categoría de análisis la accesibilidad al sistema de salud y que entrevisté a población que es habitual de un hospital. Voy a tratar de encontrar todas las partes en que la persona de alguna manera refiere a lo que yo conceptualicé como accesibilidad al sistema de salud. Por supuesto que en una investigación uno tiene determinó que tiene más de una categoría de análisis o dimensión de análisis. Eh, También puede ocurrir que muchas personas mencionan repetidamente algo que yo no había contemplado como una posible categoría de análisis y que entonces yo tenga que revisar mi marco teórico y sumar nuevas categorías de análisis. O que por el contrario, no es algo que se repite, pero en distintas entrevistas o grupos focales, pero sí que una persona le da muchísima importancia y que por esa singularidad sea muy relevante para mi investigación y que lo tenga que incluir dentro del análisis. Otra forma de análisis es de discurso, habitualmente utilizado más por los lingüistas, en donde se analiza la forma en que las personas arman sus oraciones, latiguillos, formas de expresión. Requiere cierta expertise, pero bueno, depende cómo uno quiera abordar su problema de investigación y con los conocimientos con los que cuente, o incluso con las personas que formen parte del equipo o a quienes uno pueda recurrir para consultar sobre estas cuestiones. Otra forma de análisis es narrativo, en donde uno intenta encontrar en esas entrevistas elementos más bien narrativos, por ejemplo, personajes, escenarios, tiempos, nudos problemáticos, desenlaces, ¿sí? Otra forma de análisis es el relacional, en donde uno trata de encontrar en esas entrevistas la relación de esa persona con otras personas, con su trabajo, con su contexto,
incluso relaciones de poder. Entonces ahí la unidad de análisis no es esa entrevista, sino las relaciones que se producen o de la que la persona habla en esa entrevista o grupo focal. Tomé como última opción, pero que ya les digo, no es una lista terminada de posibles formas de análisis, es la metasíntesis cualitativa o metaetnografía, que es una forma de análisis de revisiones sistemáticas, pero cualitativas, ¿sí? En donde uno hace un análisis también muy similar al de contenido, pero en vez de utilizar entrevistas o grupos focales o observaciones, como ya mencionamos antes, utiliza un corpus documental. Para ir finalizando, vamos a tomar las palabras de Guadici, sobre la validez y la rigurosidad, de la cual ya veníamos mencionando algunas cuestiones, pero que llegando a la finalización de cómo se recaban los datos y cómo se analizan, me parecía pertinente tomar este párrafo. Ella dice, en el conocimiento en general y en el conocimiento científico como parte de aquel, los sujetos resultan fundamentales. La subjetividad de la mirada no es un defecto para el tipo de aproximaciones ni algo a superar. Al contrario, la calidad de una investigación quali se desprende de la profundidad con la que se logre dar cuenta de esa subjetividad, exponiéndola y presentándola en lugar de dejarla implícita. Por eso, no se trata de lograr conocimiento objetivo como finalidad de una investigación cualitativa, es decir, independientemente del lugar en que se haya mirado, sino por el contrario, por describir en detalle cuál es aquel lugar subjetivo desde el cual se miró. Bien, para finalizar les quiero agradecer haber llegado hasta acá, espero que les haya servido, espero también que les haya generado preguntas, que tengan ganas de realizar investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, siempre es bienvenido, y les dejo también acá en esta última diapositiva la bibliografía consultada. Por supuesto que la bibliografía en investigación cualitativa es mucho más amplia que estas que yo seleccioné brevemente, así como de investigación en general y cada vez más. Así que bueno, les agradezco y hasta la próxima.